Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Sazón de la Política. Hoy les voy a contar una historia que data de los años 80. ¿Sí? En los años 80, particularmente en 1988, cuando asume la presidencia el licenciado Carlos Salinas de Gortari, empieza toda una maquinaria de poder, la etapa donde inicia el neoliberalismo en México en todo su esplendor. Tan es así que a México lo nombraron su propia empresa, es decir, México era su mejor empresa. Los empresarios, los inversionistas, los conservadores, como le llama el presidente, empezaron a armar todas sus empresas y con el apoyo de Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, empezaron a adquirir, como todos sabemos, los bienes de la nación. Telmex era una empresa 100% mexicana que le pertenecía al gobierno, era del pueblo, era de México. Ahora pertenece a un particular, si ustedes saben muy bien quién es. Y así les puedo ir relatando de muchas otras empresas que eran parte del gobierno y se fueron privatizando, hasta en el principio de la palabra, ¿no? Privatizando. Esas empresas se convirtieron en vez de ser un valor nacional, se convirtieron en un valor particular. Entonces, llegó en los años 90, llegaron otros expresidentes, Ernesto Zedillo, que les cuento, luego Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y todos ellos que se agruparon para repartirse la empresa llamada México, se acostumbraron a recibir todas las canonjías de un gobierno que estaba en su poder. Es decir, los dueños de México de esos años tenían a los presidentes en sus manos. Nada más le chasqueaban los dedos y ya el presidente, sí, ¿qué se le ofrece, señor empresario? ¿Qué quiere, señor industrial? Ah, sí, véngase, a ver, ¿cuánto me va a dar por venderle Pemex? Vamos a asociarnos para vender la petrolera, las industrias textiles, la minería, etcétera. Todas las empresas que eran del orden nacional, del bien común de los mexicanos, pues quedaron en bienes, en lugares, con personas. Se convirtieron, como dije, en un bien particular. Bueno, ellos confiaron, pasaron 32 años, 30 años más bien, y nunca esperaron que después de tantas luchas, 40 años de arduo trabajo, de arduo esfuerzo, de hablar con el pueblo, de representar a los trabajadores, de enfrentarse al sistema, de cuestionar las políticas, que llegara un Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de México. Estaban tan confiados, pero estaban tan mal acostumbrados a obtener las cosas fácilmente, que el presidente en turno, esos otros 5 presidentes que ya mencioné, eran sus empleados y ellos eran los patrones del presidente. Pero ahora, en 2018, que asume el licenciado Andrés Manuel López Obrador la titularidad del Ejecutivo Nacional en mi país, México, pues no hayan qué hacer. Desde que empezó a decir y a ejercer su poder como autoridad, como primer ejecutivo, se empezaron a sorprender, creyeron que eran mentiras, que eran bromas, cuando decía que iba a acabar la corrupción y que la corrupción se iban a barrer las escaleras de arriba para abajo, porque la corrupción empezaba desde arriba, pues, con los gobiernos, y que no iba a haber impunidad, y que iban a ir sobre los grandes deudores del fisco. Pues todo ese esquema no lo asimilan ellos, porque por la costumbre. Ustedes saben que las leyes se hacen costumbres, y las costumbres leyes. En ese momento en México ellos están luchando para querer doblegar al presidente actual, para dominarlo, para controlarlo como le hacían con los anteriores. Y no lo han conseguido. Ese es el problema actual, que el Producto Interno Bruto, que van a dar los empresarios 12,000 millones de créditos y hacerle competencia al presidente, y ya están queriendo armar otro FOBAPROA y lo quieren presionar y que tiene que autorizar a través de Hacienda lo que ellos digan, porque acuérdense, como dijimos al principio, que ellos eran los dueños, eran los patrones, eran los que le chisgaban el dedo al presidente, y el presidente sumiso como perrito faldero, a esos presidentes, pues se les postraban a los millonarios, a los ricos. No digo que todos los ricos estén en esta situación y todos los empresarios. Claro que hay muchos empresarios inteligentes que respetan la autoridad y ya están respetando la autoridad del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos 2018-2024. Y si las cosas siguen como van, hasta el 2030,
Porque ya dice el pueblo en las redes sociales y se manifiestan que quieren que el presidente se reelija, pero esa es otra historia, eso es otro tema. Entonces, no hay nada que puedan hacer los empresarios, la oligarquía resistente a los cambios que está viviendo México, porque el presidente tiene muy claro, les tiene que cobrar, tienen que pagar los impuestos, porque si no, ¿cómo funciona el país? Todos los programas sociales que está dispersando, las becas, los apoyos a la tercera edad, a los discapacitados, a las escuelas, los proyectos, la salud, etcétera, pues de ahí donde se retroalimentan de los recursos públicos, se retroalimentan todos esos programas. Entonces ellos creen, los adversarios del presidente, que con críticas, que el viejito, que ya está muy viejo, que se levántense a las 5 de la mañana y empiecen una reunión a nivel de gabinete con toda la problemática de un país y luego váyanse a las 7 de la mañana a dirigir las mañaneras, a ver si va a ser igual. Y duérmanse tarde porque tienen que hacer escritos, tienen que hacer exhortos, tienen que pensar, tienen que hacer reuniones, tienen que hacer muchas cosas el presidente, porque este presidente sí trabaja, no como los otros que fueron monos pintados, unos títeres. Entonces así está la situación. México está cambiando y los que se oponen al cambio, pues se van a quedar rezagados y probablemente hasta encarcelados. Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho, quédense en casa, Dios los bendiga.